Bien, mis hermanos, como dice nuestra hermana, ya habrán notado de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Pero específicamente vamos a hablar acerca del estudio bíblico personal. Y para esta predicación, bueno, he tomado solamente 2 puntos a considerar. El primero, por qué es importante estudiar la Biblia, y el segundo, cómo realizar un estudio bíblico personal. Déjeme comenzar por contarle una conversación que el pastor y teólogo R.C. Sproul nos cuenta que tuvo con un amigo suyo, y dice él lo siguiente: no hace mucho tiempo me reuní con un buen amigo de mis días en la universidad. No nos habíamos visto desde hacía casi 20 años y charlamos para ponernos al corriente. En el curso de nuestra conversación me dijo cómo había cambiado su mentalidad en muchos aspectos. En particular, mencionó cómo había cambiado su opinión en cuanto a la naturaleza y autoridad de la Escritura. Dijo que ya no creía que la Biblia fuera inspirada y citó como razón algunas enseñanzas que se encuentran en ella, especialmente algunas de las enseñanzas de Pablo. Le pregunté acerca de lo que sí seguía creyendo y que no había cambiado. Y él respondió: todavía creo que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Cómo ejerce Jesús el señorío sobre tu vida?, le pregunté mansamente. Él no entendía bien a lo que yo trataba de llegar, hasta que le refiné un poco más la pregunta. Le pregunté cómo era que Jesús le transmitía la información que sería parte del contenido de su regla. Le dije, Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Yo veo que aún lo amas y que quieres serle obediente, pero ¿dónde encuentras sus mandatos? Si Pablo no comunica la voluntad de Cristo con exactitud, y si los otros apóstoles están igualmente equivocados, ¿cómo descubres la voluntad de tu Señor? Bueno, mis hermanos, quiero comenzar por decirle que haber nacido de nuevo es un milagro de Dios. No sé si usted lo había pensado, pero de hecho es el más grandioso milagro que usted va a recibir de parte de su Señor, porque literalmente ha pasado de estar muerto espiritualmente a estar vivo. Y por lo tanto, ahora que estás vivo espiritualmente, eres capaz de percibir todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, cosas que antes para ti tal vez eran irrelevantes. Incluso puede ser que para algunos las cosas que tenían que ver con Dios eran hasta ridículas, pero ahora no es así. De hecho, para los que ahora tienen vida espiritual, y quiero que escuches aquí esto, Dios ha provisto un libro vivo. Dios ha provisto un libro vivo. No vivo en el sentido de que tal vez un día pongas tu Biblia en un lugar y cuando te des cuenta ya se cambió sola para otro lugar y ande por allí caminando. No, no es en ese sentido. La Biblia es un libro vivo en el sentido de que por medio de la palabra que contiene puede interactuar contigo. Porque si tú vas a ella y la escudriñas, le haces preguntas y profundizas en sus verdades, ella va a darte respuestas. Se efectúa una interacción. Pero además, su mensaje va a profundizar tu corazón y va a exponer delante de tus propios ojos lo que hay dentro de ti. Pero no solamente eso. La palabra de Dios te va a decir cosas que debes quitar de ti. Y además te va a decir cómo hacerlo. Pero no solo eso. También la Escritura puede alumbrar las cosas de esta vida en las que tú debes enfocarte
para ser grato delante de tu Señor. Mis hermanos, esto es lo que R.C. Sproul trataba de decirle a su amigo. A ese amigo que ya no creía en la naturaleza autoritativa de la Biblia. ¿Cómo es que puedes servir y agradar a tu Señor si no tomas en cuenta la palabra donde Él te dice lo que está esperando de ti? Ahora mire, es probable que para muchos de ustedes estudiar la Biblia, donde se encuentra esta voluntad de Dios, no sea algo a lo que le estés dando mucha importancia, o al menos no la suficiente como para tomarte un tiempo de manera disciplinada durante la semana para hacerlo. Ahora, yo sé, mis hermanos, que para muchos de ustedes, que tal vez son relativamente nuevos en la vida espiritual, no estén teniendo un estudio bíblico personal por desconocimiento. Pero también puede ser para otros que tienen años de ser cristianos, que esto sea un descuido. Y déjeme decirle que es un descuido grave. Porque el estudio de la palabra, nutrirse de ella, mis hermanos, es vital. El Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, tomando en cuenta que cuando el Señor citó estas palabras, llevaba 40 días sin probar bocado, debemos nosotros entender que Él en este momento de citar así, estaba considerando que era más importante el alimento espiritual que el alimento material. Y esto en realidad es una verdad que tú solamente vas a poder discernir si has nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, vas a pensar que estoy siendo exagerado o que lo que el Señor dijo es una exageración. Pero esto no es así para los que hemos nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios es un alimento para nuestro espíritu. Y es un alimento importante porque sus efectos son permanentes. Y con eso quiero decir que los efectos que la palabra puede lograr en tu vida te van a seguir hasta la eternidad después de esta vida. En cambio, el alimento material tiene efectos solamente pasajeros. Pero mira, así como nuestro cuerpo nos demanda el alimento físico, el espíritu también nos demanda el alimento espiritual. Esa es una verdad. Hay dos alimentos, uno físico y uno espiritual. El más importante es el espiritual. Pero así como tú sientes hambre físicamente, también hay un hambre espiritual. Y yo espero de verdad que tú hayas sentido esa hambre alguna vez. ¿Eres verdadero hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Bueno, una prueba de eso es que has experimentado hambre espiritual. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando, bueno, tal vez deberías revisar que realmente has tenido un encuentro con Jesús de verdad. Porque esa necesidad de saber más de Dios, de conocer más a Jesucristo nuestro Salvador, de entender más la voluntad de Dios para nosotros. Si tú has nacido de nuevo, eso se va a convertir en un asunto prioritario en tu vida, una necesidad que clama desde dentro de ti para ser saciada. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando yo veo esta metáfora de Pedro, mis hermanos, me da curiosidad. Y cuando fui a la Nueva Traducción Viviente, que ya saben que es una versión que uso mucho en la predicación, porque de alguna manera nos refresca el lenguaje en que se expresa la Biblia, encontré esto en este mismo verso, dice, como bebés recién nacidos,
deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice Pedro. La metáfora de un bebé recién nacido la utiliza aquí el apóstol, porque yo creo que todos los que hemos tenido hijos conocemos esa insistencia con la que un recién nacido demanda su alimento. Lo hace a gritos, ¿no es verdad? Llora por él, se impacienta. Si a tu bebé le da hambre a las 3 de la madrugada, bueno, al bebé le importa un cacahuate si tú estás cansado, si tienes sueño. Él va a gritar como no tienes idea que alguien pudiera gritar. Digo, si no tienes hijos, no lo sabes, pero lo sabrás. De manera que te tienes que levantar varias veces en la madrugada a darle de comer, porque él exige su alimento. Y Pedro toma esta metáfora, este ejemplo, para hablarnos de un hambre desesperada. Y es que lo que Pedro quiere enfatizar es la importancia que para un creyente tiene la palabra de Dios, o debería tener la palabra de Dios. Y ya que estamos hablando de un hambre desesperada espiritual, yo espero que tú como hijo de Dios la hayas experimentado. Si tú dejas de estudiar la palabra, bueno, simplemente va a pasar lo que pasaría si a un bebé le dejas de dar su alimento. Vas a dejar de crecer. Te vas a convertir en un cristiano raquítico, desnutrido, débil, inútil. Pero no solamente eso. Cuando un bebé no se alimenta bien, tú sabes que queda expuesto y vulnerable también a muchas enfermedades. Bueno, lo mismo pasa con el cristiano, quedarás expuesto y vulnerable a caídas en tu vida espiritual y a todo tipo de ataques del enemigo. Por eso, cuando hablamos, mis hermanos, del alimento espiritual, estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Así como cuando hablamos del alimento físico, en el caso de un recién nacido, para él es de vida o muerte, también lo es para el cristiano. Mira, pero además, cuando hablamos de alguien que se alimenta de la palabra de Dios, mis hermanos, eso es algo que se nota. Así como tú notas que tus hijos van creciendo, también en lo espiritual es notorio. Mira, cuando tienes una charla con alguien que estudia la palabra, se nota. Igual cuando lo haces con alguien que ni por equivocación agarra su Biblia durante toda la semana. La forma de hablar, las palabras que usa, la temática que llega a tener esa charla y sobre todo el enfoque que esa persona tiene de las cosas de las que habla, se notan. Un cristiano que vive raquítico y desnutrido espiritualmente, normalmente va a usar palabras y a tener ideas mundanas. Por eso es que a veces nos encontramos a hermanos que hablan como gente del mundo. Hacen chistes en doble sentido, utilizan frases que si nos damos cuenta llegan a veces a ser hasta vulgares, porque no tienen otra manera de expresarse más que esa. En cambio, alguien que es espiritual, tú lo vas a notar. Su charla, su enfoque de las cosas comienza a ser como el de Cristo. Y su visión acerca de la vida tiene siempre ese enfoque espiritual, no terrenal. Por eso, mi hermano, por todo esto que he mencionado, es importante que tengamos un estudio bíblico personal y a continuación voy a decir en qué consiste. Pero quiero resumir algunas de las cosas que he dicho hasta aquí, de la importancia del estudio bíblico. Es importante, mis hermanos, estudiar la palabra, porque en ella encontramos la voluntad de Dios para nosotros que hemos nacido de nuevo. No la vas a encontrar en ninguna otra parte, en la palabra.
Es importante porque nutre nuestro espíritu para ir madurando y creciendo y siendo transformados en la imagen de nuestro Señor. Y esos resultados son eternos, no temporales. Es importante porque el Espíritu Santo en nosotros va a poner esa necesidad, esa hambre, porque el Espíritu no quiere que nosotros quedemos desnutridos, inutilizados y expuestos a los ataques del enemigo. Es importante porque el estudio de la palabra cambia nuestro enfoque de la vida, en general de todas las cosas, y nos ayuda a ser semejantes a nuestro Señor en todo lo que hacemos, incluyendo, mis hermanos, las decisiones que tomamos, las actitudes que vamos adoptando ante las cosas, la manera en que enfrentamos las tentaciones y las pruebas, el orden de prioridades que llevamos a cabo en nuestra vida, etc. La palabra de Dios, cuando se vuelve parte de ti, cambia todo lo que tú eres. Por eso, mi hermano, es importante el estudio bíblico personal. Ahora, déjame pasar al segundo punto de esta predicación. ¿Cómo realizar un estudio bíblico personal? Bueno, para enfatizar, mis hermanos, que te lo debes tomar en serio, quiero contarte una historia que cuenta un misionero, el misionero Steve Shank. Una historia real. Dice él lo siguiente: vivo en una ciudad costera en donde nuestro periódico local reporta con frecuencia sobre las condiciones para la pesca. En cierta ocasión reportó un suceso espeluznante ocurrido en la zona. El asunto fue así: una embarcación que había sido rentada había salido a pescar. Después de varias horas, por fin picó un pez, uno grande. Interrumpiendo la calma, una de las cuerdas de pesca empezó el inconfundible sin que todos habían estado esperando. El primer oficial de cubierta entró inmediatamente en acción, guiando al pescador novato mientras el pez espada luchaba frenéticamente para soltarse del anzuelo. Durante 2 horas, el pez de más de 300 kilos y el barco de 18 metros libraron una batalla sin tregua. Por fin, el gigantesco pez apareció en la superficie exhausto y empezó a flotar silenciosamente sobre su costado. No quedaba un gramo de resistencia en su extenuado y majestuoso cuerpo. Pero ni el tranquilo cielo azul, ni el agua profunda en que se encontraban dejaba sospechar lo que pronto sucedería. El primer oficial, que había sido testigo de este drama docenas de veces, rutinariamente tomó la cuerda y empezó a maniobrar a fin de colocar al pez en posición para subirlo a bordo. Sabía que la técnica correcta era enlazar la cuerda una vez alrededor de la mano enguantada y su antebrazo. Así, si el pez daba un súbito tirón, él podría soltar la cuerda y ésta se deslizaría fácilmente del brazo. Pero esta vez, por alguna razón, el oficial enlazó la cuerda 2 veces alrededor del brazo. Con una sacudida inesperada y violenta de su poderosa cola, el pez espada hizo un último esfuerzo por escapar. La cuerda se enredó alrededor de la muñeca del oficial. En un segundo fue tirado por la borda. Los demás en el bote observaban horrorizados cómo el gigantesco pez empezaba a nadar tranquilamente hacia el fondo del mar, llevándose al primer oficial a la rastra. Este hombre nunca más apareció. El primer oficial pagó un precio horrible por no hacer una tarea en la forma que debía hacerse. Tratar de atrapar un pez de 300 kilos que está dominado por el pánico es algo que no debe encararse a la ligera. Lo mismo se aplica a la vida cristiana.
intentar vivir para Cristo sin el estudio de la palabra es coquetear con un peligro serio. Mi hermano, si ya estás metido en la vida cristiana, debes encararla de la forma correcta. Si no lo tomas en serio, otra vez te lo repito, tu palabra está en riesgo. Tu vida está en riesgo. Si no tomas en cuenta la palabra con seriedad, tu vida está en riesgo. Porque tienes enemigos poderosos que están empeñados en hacerte caer, en que te pierdas. Y ellos no van a escatimar esfuerzos para hacerlo. Tienes, mi hermano, que nutrirte de la manera correcta de la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿cómo debes acercarte a la palabra? Escucha esto, como si tu vida dependiera de ello, porque realmente de ello depende. Por eso debo decirte que lo primero que vamos a hacer, o que debemos hacer, es tener un método de estudio bíblico personal. Ahora, yo sé que puede haber algunos aquí que ya tengan un método de estudio bíblico personal, pero si no lo tienes, tal vez porque eres muy nuevo en esto, o aunque ya tengas muchos años, has estudiado la Biblia sin ningún método, bueno, yo te voy a recomendar uno muy fácil, que es el método LPPMMA, que significa sus siglas: lee, piensa, pregunta, memoriza, medita y aplica. ¿Por qué este acrónimo? Pues porque nos va a ayudar a acordarnos de estos 6 pasos. Es un acrónimo muy fácil. L y después 2 veces la P de papá. Luego 2 veces la M de mamá y termina con una A. LPPMMA. Ya te lo aprendiste, ¿verdad? Y este método de 6 pasos te van a ayudar a aprovechar mucho las escrituras. Y quiero hablarte de cada uno de estos pasos. Primero, mi hermano, lee. Lee. Pero debes hacerlo de una forma especial. Bien. Mira, lo primero que debes saber es que tú necesitas relacionarte con la palabra de Dios. Para poder hacer eso, necesitas dedicarle un tiempo para leer sin apuros, para que tú puedas saturar tu mente de verdad en la escritura. Si tú comienzas, mi hermano, por dedicarle a leer la Biblia 10 minutos a las carreras, pensando que ya tienes que salir corriendo a trabajar, a la escuela o donde tengas que ir, eso no va a funcionar. Y por eso, si tú quieres relacionarte con la Biblia de verdad, tienes que dedicarle un tiempo donde puedas leerla sin apuros, porque vas a llenar tu mente y tu ser de la verdad bíblica. Ahora, mira, déjame decirte lo siguiente: para muchos, por la mañana es el mejor tiempo. Y yo reconozco, mis hermanos, que ese es el momento del día en que más uno retiene lo que lee. Y la mente, sin duda, está más fresca para pensar con entendimiento. Ahora, yo sé eso, mis hermanos, porque yo he estudiado la palabra desde muy temprano, a las 5 de la mañana. Y yo sé que cuando te acabas de levantar es cuando más retienes y piensas mucho mejor. Pero también en mis tiempos de estudiante, e incluso también con la palabra de Dios, la he estudiado por la noche, por la madrugada. Mi primera recomendación para ti es que intentes hacerlo por la mañana. Ahora, para hacerlo por la mañana vas a tener que modificar tus horarios de sueño. Porque como debes hacerlo sin apuro, sin que salgas corriendo para la escuela o para el trabajo porque se te hace tarde, te vas a tener que levantar más temprano. Y eso implica que tienes que dormirte también temprano. Así que si estás acostumbrado a dormirte a la 1 de la mañana, por estar viendo el teléfono, por estar en las redes sociales, por estar viendo tus series o lo que estés haciendo, cámbialo. El estudio bíblico es más importante que eso. Y desde aquí, yo quiero que ya notes que hay una interacción con la Biblia. Si la tomas en cuenta, la Biblia va a comenzar a cambiar tus hábitos.
comenzando por el hábito de dormirte temprano para levantarte temprano a leerla. Ahora, la segunda opción, mis hermanos, es que lo hagas por la noche. Hacerlo por la noche, bueno, también tiene una ventaja, o al menos yo lo experimenté de esa manera. Que por la noche, bueno, ya no tienes que ir a ningún lado. Ya hiciste tus actividades del día, ya estás al final, así que puedes dedicarle un tiempo sin prisas. Esa es una ventaja. Te puedes concentrar, sobre todo si ya todos en tu casa se fueron a dormir, porque ya no hay ruido, ya está todo en silencio y te puedes tomar un buen tiempo para estudiar la Biblia. Sería la segunda opción. Ahora, mi hermano, cuando tú leas la palabra de Dios, debes procurar concentrarte en ello, por eso debes escoger un buen momento. Debes procurar concentrarte en la lectura, deja de pensar en las cosas que hiciste durante el día o que tienes que hacer durante el día. Evita que tu mente divague en todas esas cosas que te vienen a la mente. Ahora, yo sé que esto es una lucha, porque cuando comiences a hacerte la disciplina de leer la Biblia y de estudiarla de verdad, bueno, al principio vas a batallar para poderte concentrar. Otra cosa que es importante para poderte concentrar, apaga el celular y mételo en un cajón. No lo uses para leer tu Biblia en el celular, eso no te va a funcionar, te va a distraer. ¿Sí? Ahora, no apagues el celular y lo tengas ahí, te va a distraer, échalo en un cajón. No importa lo que estés pensando y que quieras decir ahorita, no funciona, apágalo. Déjalo en el cajón. Es 1000 veces mejor utilizar tu Biblia, esta Biblia de papel, para hacer un estudio bíblico de veras. Ahora, ya que vas a la Biblia de papel, que sabes que te tienes que concentrar en lo que vas a leer, yo quiero recomendarte que no andes brincando de un lado a otro de la Biblia. Si no leas hoy, por decir algo, lunes un salmo, y luego el martes lees Mateo, y luego el miércoles lees Apocalipsis, no hagas eso. Vas a tener poco provecho de un estudio así. Lo mejor, mi hermano, es que tomes un libro completo de la Biblia y lo vayas estudiando sistemáticamente. Primer punto, lee. Y yo te doy estas recomendaciones. Ahora, mi hermano, para terminar este primer punto, si desde ahorita que estás escuchando esto, ya estás pensando en excusas para no estudiar, de una vez te digo que no lo hagas, no busques excusas, porque todas esas excusas van a ser falsas. Porque, mira, cuando algo es importante para uno, no esperamos a tener tiempo para hacerlo. Nosotros nos hacemos ese tiempo. Si hay algo urgente para ti que es realmente importante, no dices, bueno, pues lo haré ahí cuando se dé el tiempo. No haces eso. Cuando algo es realmente importante para ti, tú te haces el tiempo. Tú lo determinas. Bueno, el estudio de la palabra, mi hermano, es importante. Por eso te puse esa anécdota al principio, porque estamos hablando de algo realmente importante. Es un asunto de vida o muerte. Número dos, piensa. Mira, al inicio de tu estudio bíblico, cuando ya estés ahí con tu Biblia, en tu escritorio, en tu mesa, donde lo hagas, en ese lugar donde puedes tener libertad para tener ahí tu Biblia y tus libros, lo primero que debes hacer es ora a Dios. Pídele al Señor que Él aparte de tu mente todo lo que te pueda distraer para que tú te puedas concentrar y pensar en lo que estás leyendo. Pero mira, si durante tu lectura de pronto te das cuenta que ya estás pensando en otras cosas, que andas por ahí divagando, entonces vuelve a reenfocar tu mente en la lectura. Vuelve a reenfocar y comienza de nuevo. Pero si otra vez te das cuenta que comienzas a divagar, lo cual te va a pasar si no tienes la disciplina de leer, entonces haz una pausa y vuelve a orar. Vuelve a orar. Y luego ve y obliga a tu mente a concentrarse en la lectura.
¿Por qué le digo esto? Porque yo he platicado con gente, mis hermanos ya saben que yo doy la clase de nuevos creyentes. He platicado con hermanos que me lo han dicho. Pastor, yo no puedo leer la Biblia. Porque en cuanto agarro la Biblia y comienzo a leer y llevo 2 minutos leyéndola, ya me comienzo a dormir o me empiezo a pensar muchas cosas. Y entonces vuelvo a comenzar y cuando me doy cuenta, ya perdí la concentración otra vez. Me lo han dicho, hermanos. Hubo alguien que literalmente me dijo, yo no puedo leer la Biblia. No puedo. Entonces, mi hermano, ora. Obliga a tu mente a concentrarse en la lectura sin divagar. Al principio te va a costar trabajo. Si no tienes el hábito de leer constantemente y sobre todo la Biblia, porque no es cualquier libro, te va a costar un poco de trabajo, pero con el paso del tiempo lo vas a lograr. Mira, yo ciertamente también comencé así, pero ya después de un tiempo, yo puedo leer la Biblia o libros de teología o lo que sea en el camión, en el metro, caminando. Yo puedo leer caminando. Sí, alguna vez me iba a estampar ahí en un poste, pero yo puedo leer caminando, no me distrae lo demás. Pero es un asunto de hábito. Entonces piensa, concentra, obliga a tu mente a centrarse en lo que estás leyendo. Número 3, pregunta. Mira, como dije al comienzo, hay una interacción con la escritura cuando uno la estudia de verdad. Y parte de esa interacción, mis hermanos, es que tú le puedes y le debes hacer preguntas al texto. Es como si tuvieras un diálogo con la Biblia. Pregúntale cosas. Hacer preguntas, mi hermano, te va a ayudar a comprender de manera más profunda las verdades espirituales que están aquí. Cuando tú vayas a hacer ese estudio por libro, pregúntate cosas como quién es el autor, quiénes son los lectores originales, eso es muy importante. ¿Cuál es el contexto cultural e histórico de ese libro en particular? Mira, no es lo mismo, mi hermano, leer Job, que es un libro muy antiguo, casi escrito para un contemporáneo de Abraham, que leer, por ejemplo, un evangelio. No es lo mismo leer un libro que fue escrito para judíos que escribir un libro que fue escrito para gentiles, es decir, para no judíos. No es lo mismo leer un libro que tiene 4,000 años de antigüedad que leer un libro que tiene 2,000 años de antigüedad. Debes considerar el contexto cultural e histórico. Pregúntate, ¿qué te dice el pasaje que estás leyendo acerca de ti mismo? ¿Qué te dice acerca de Dios? ¿Qué te dice acerca de alguna verdad bíblica que ya conocías? Mis hermanos, muchas preguntas le puedes tú hacer al texto. Ahora, déjame decirte algo más. Estas preguntas, o muchas de ellas, el mismo texto te las va a contestar. Pero hay otras que van a requerir que eches mano de algunas herramientas. Y aquí viene la diferencia entre hacer un devocional y hacer un estudio bíblico personal. Cuando estamos hablando de algunas herramientas, por lo menos las más básicas, es que tengas a la mano un buen diccionario bíblico. ¿Tienes uno? Es importante que lo tengas. Si vas comenzando a estudiar la Biblia, tal vez te sería útil tener una Biblia comentada. Hay muchas Biblias comentadas, algunas de ellas muy buenas. Es importante que tengas a la mano una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica, mi hermano, es un libro que contiene todas las palabras que aparecen en la Biblia. Y si tú buscas, por ejemplo, no sé, la palabra Pascua, la ubicas y te va a decir todas las veces y en qué citas aparece esa palabra en la Escritura. Te va a ser de utilidad. Si te es posible, ten a la mano un comentario de toda la Biblia. Hay algunos comentarios que comentan libro por libro todos los libros de la Biblia. Mejor aún todavía, aunque yo sé que esto requiere una inversión mayor, mejor aún, si puedes tener
un comentario, un solo comentario, libro por libro de la Biblia. Si vas a comenzar a leer Génesis y quieres adquirir un comentario bíblico de Génesis, eso sería lo ideal. Porque la persona que escribió ese comentario es probable que haya dedicado su vida a estudiar el libro de Génesis y vas a tener un comentario altamente especializado en ese libro. Por eso sería lo mejor. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirle que en esto podemos, y probablemente no haya otra forma de hacerlo más que poco a poco, porque los libros no son baratos, cuestan muy caros. Mira, yo he adquirido una biblioteca considerable, pero al paso de muchos años. Y para mí, esa hambre de la que les he hablado, de conocer la Biblia, de estudiarla, de saber qué dice ahí la Escritura, de entenderla, bueno, ha hecho que haya comprado tantos libros que tengo 4 libreros grandes y no caben mis libros ahí. De manera que últimamente, bueno, y a causa también de mis ojos, he vuelto a los libros virtuales. Tengo muchos cientos de libros virtuales. Y últimamente adquirí un software bíblico que lo compré con ayuda de mi esposa, porque es más caro de lo que yo podía pagar solo. Y esto, mis hermanos, se lo comento porque hacerse de herramientas para el estudio de la Biblia es una inversión. Puede ser que tú estés invirtiendo tu dinero en muchas cosas, pero no lo estés ocupando para tener las herramientas correctas para estudiar la Biblia, que es algo importante. Mira, este material que he comprado me es útil a mí porque me gozo en estudiar la palabra de Dios, realmente me emociona. Pero también porque me es útil para enseñarles a ustedes lo más que pueda hacer. Entonces, mi hermano, yo te recomiendo, sí. Tienes que preguntarle al texto. Muchas respuestas te las va a dar el texto, pero otras vas a tener que echar mano de herramientas para poder contestar preguntas de la manera correcta. Mi hermano, si tú tienes duda acerca de cuáles libros puedes ir adquiriendo o qué herramientas te serían útiles para tu estudio bíblico, acércate conmigo, yo te puedo orientar en esto. Porque recuerda que tener un estudio bíblico personal no solo es leer la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia y piensan que están haciendo un estudio bíblico. No es así. Tener un estudio bíblico es leer la palabra, es entenderla e interactuar con ella de manera que tu vida sea transformada. Número 4, memoriza. Memoriza. Mira, me parece a mí increíble lo poco que la gente de hoy usa su cerebro en cosas que antes eran normales, como por ejemplo el asunto de memorizar. Yo creo, mis hermanos, que las computadoras y sobre todo el internet que vino un poquito después y más adelante los celulares han venido a dar al traste con muchos usos que nuestros cerebros antes tenían y que las generaciones actuales ya no emplean para eso el cerebro. Hay muchos estudios acerca de estas cosas. No tiene caso que mencione yo ahorita esos estudios, porque lo que yo quiero enfatizar y lo que yo quiero retomar es que es necesario para nuestra vida espiritual memorizar la palabra de Dios, cosa que hoy en día mucha gente no hace, pero ni de chiste. Aprender la Biblia de memoria, mi hermano, es importante, porque la vas a poder, en primer lugar, citar correctamente. ¿Por qué es importante memorizar? Porque la vas a poder citar correctamente cuando sea necesario. Pero no solamente eso. También, mi hermano, esa palabra que tú memorizas es usada por el Espíritu Santo de Dios cuando tú tienes necesidad de tomar alguna decisión, enfrentar alguna situación, hacer algo en el momento, en tu vida diaria, que requiere que tú emplees la palabra, te va a venir a tu mente, el Espíritu Santo la va a poner allí en tu mente porque ya está, ya la memorizaste. El Espíritu va a decir, va a lanzar a tu mente la palabra adecuada para la ocasión adecuada. Cuando andas en tus rutinas diarias, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela y necesitas echar mano de la palabra, ya está allí.
El Espíritu solamente la empleará para que tú tomes la decisión correcta, digas la palabra correcta, tomes la actitud correcta. Porque si tú tienes tu mente llena de la palabra de Dios, entonces el motivo de tus pensamientos será esa palabra. Mira, yo quiero recomendarte que comiences por memorizar 3 versículos por semana, 3 nada más. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Yo creo que cualquiera puede. 3 versos. Si vas a tener tu estudio bíblico diario o cada tercer día, 3 versículos. No te va a llevar mucho tiempo. Pero después puedes, mi hermano, ir subiendo la cantidad de versos que tú quieras ir memorizando semanalmente. Y tú te vas a dar cuenta que a medida que practicas la disciplina de memorizar, para ti va a ser más fácil hacerlo. Y va a ser útil por todo lo que ya hemos mencionado. Así que este punto 4 es memoriza la palabra. Yo sé que hay muchos que tienen el hábito de leer, pero no tienen el hábito de memorizar. Yo sé, mis hermanos, porque lo he visto aquí, que hay hermanos que tienen una gran capacidad para memorizar, de manera que se han aprendido libros completos de la Biblia. Bueno, retomemos esa buena costumbre, es útil. Número 5, medita. Mira, aunque los 4 pasos anteriores que he mencionado son importantes para alimentarse de la palabra, ninguno tiene el impacto espiritual que tiene la meditación. Mira, yo quiero que escuches esta cita de Carlos Spurgeon, el famoso predicador británico que llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores. Él dice lo siguiente. Dice, nuestra vida no se nutre meramente por escuchar un poco de esto y luego de aquello y luego a otra porción de la verdad divina. Escuchar, leer, marcar y aprender requieren digerir interiormente para completar su utilidad. Y el digerir interiormente la verdad radica mayormente en meditar sobre ella. ¿Por qué es que algunos cristianos, aunque escuchan muchos sermones, no logran más que avances pequeños en su vida espiritual? Porque no dedican tiempo para estar a solas y meditar profundamente en la palabra de Dios. Fin de la cita de Carlos Spurgeon. Mis hermanos, la palabra meditación significa sencillamente hablar con uno mismo o reflexionar sobre un pensamiento en particular. Mira, lo que una vaca hace cuando rumía su alimento, eso es lo que tu cerebro hace cuando meditas en algo. ¿Sabes? La vaca mastica y mastica una y otra vez el alimento y lo traga y lo vuelve a regurgitar y lo vuelve a masticar otra vez. Eso es lo que tu cerebro tiene que hacer con lo que has leído y con lo que has aprendido memorizando lo de la Escritura. La meditación es algo que normalmente no agrada a la gente. Porque meditar, mis hermanos, implica pensar repetidamente en un asunto, tratar de entenderlo, determinar cómo hacerlo práctico para mí mismo. ¿Cómo le puedo sacar provecho a esta enseñanza que ahora tengo en mi cabeza y que la estoy dando vueltas continuamente? Todo ese proceso requiere un esfuerzo mental que a la gente no le agrada. De hecho, la gente de hoy no toma tiempo para meditar ya en absoluto. Esta generación, y lamento decirlo, está acostumbrada a realizar el menor esfuerzo posible en todas las cosas. Y meditar es un esfuerzo que puede resultar arduo y que también requiere disciplina. Mira, el Salmo 1, que es uno de los salmos que a mí más me gusta, contiene una frase que yo creo ya estás pensando y sabes cuál es. Dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. Esa frase, en su ley medita de día y de noche, mis hermanos, expresa una realidad, que la palabra de Dios debe ser pensada largamente. Ahora, para hacer esto de la meditación,
Los pasos anteriores te van a ser esenciales, van a ser útiles. Lee, piensa lo que estás leyendo, pregúntale al texto, memoriza la palabra y entonces ve y medita en ella. Tienes que exprimir al máximo esa palabra que ya estudiaste. Para eso tienes que meditar, entenderla y pensar cómo la vas a aprovechar para ti. Y si tienes que meditar de día y de noche, hazlo. Mira, yo te voy a decir algo. De hecho, cuando estaba comenzando a estudiar la Biblia y empecé a comprar libros y a meterme a profundidad de la escritura, todavía no predicaba. Bueno, a veces me invitaban a predicar, pero no era siempre. Muchas de las cosas que yo entendí de la escritura es cuando me iba a dormir y seguía todavía pensando. Y de repente, en algún momento, antes de quedarme dormido, me venía la idea a la cabeza. Varias veces me levanté de la cama a escribir lo que mi cerebro se había quedado pensando y en ese momento me vino como una iluminación de parte de Dios. Y algunas cosas que yo les enseñé en estudios bíblicos después vinieron de esa manera, de meditar la palabra de día y de noche, esa es una verdad. Número 6, mis hermanos, número 6, con esto vamos a terminar ya. Aplica. La última parte del estudio bíblico, mi hermano, y sin duda la menos llevada a cabo, es la aplicación. Alguien dijo por allí que estudiar la Biblia sin aplicarla es como masticar la comida sin tragarla, porque realmente no está habiendo un provecho real. Si tú no aplicas la palabra a tu vida, no hubo provecho del estudio. No hay un crecimiento verdadero sin aplicación de la palabra, ¿sí? No vamos a avanzar en ser como Cristo si no aplicamos esa palabra a nuestra vida, es decir, si no vivimos lo que estudiamos. Ahora, escucha esto, porque no quiero que tengas confusión en esto. Tener un estudio bíblico no tiene como fin adquirir información. Su objetivo central es la aplicación de la palabra a la vida diaria. Así que si tú estás pensando ya en comprarte una buena Biblia de estudio, tus libros, ya hasta te imaginaste tu escritorio allí con tu taza de café listo para estudiar, debo decirte que el fin no es que te vuelvas un erudito, que tengas información mucha en tu cabeza. El fin, mi hermano, es que eso que aprendes lo apliques a tu vida diaria. Y la forma más fácil de hacer eso, mis hermanos, es volver a uno de los puntos anteriores que he explicado y tienes que hacerle preguntas específicas al texto durante tu estudio. Pero esas preguntas tienen que ver con un asunto práctico. Por ejemplo, este pasaje que estoy leyendo, ¿me dice algo acerca de Dios? Y cuando tú lees el texto te puede decir, sí, Dios es santo, Dios es justo, Dios todo lo sabe. Y eso, mis hermanos, va a determinar la forma de vida que tú debes tener delante de un Dios que es de esa manera. A ver, si tú entiendes que tu Dios es un Dios santo, ¿de qué manera crees que tú debes comportarte delante de Él? Pues con santidad. Si tú le preguntas lo correcto al texto, el texto te va a responder y eso va a empezar a darte pautas de cómo aplicar el texto a tu vida. Por ejemplo, puedes preguntarle al texto, ¿me muestra este pasaje algo especial sobre mí mismo? Y entonces el texto te va a decir, sí, eres pecador, sí, eres mentiroso, sí, hay amargura en tu corazón, sí, debes perdonar. Y si no perdonas, va a haber amargura en tu corazón. El texto te puede decir muchas cosas así. Entonces puedes preguntarle al texto, ¿hay algo aquí que debo dejar de hacer? ¿O hay algo que debería empezar a hacer? Estas preguntas, mis hermanos, te van a dar la pauta ya para la aplicación práctica. Esto que he leído, ¿lo estoy practicando? ¿O cuál es mi estado actual tocante a lo que el texto demanda de mí? Es otra pregunta. Mira, como ya sé que todo esto que estoy diciendo son consejos, tips,
para tu estudio bíblico personal, yo te recomiendo que vuelvas a escuchar esta predicación y toma notas. Y comienza en cuanto antes, mi hermano, a realizar tu estudio bíblico personal. Yo les exhorto, mis hermanos, a que no lo dejen pasar. Cuanto antes comiences, será mejor. Y que hagas de esto una disciplina para tu vida. Te va a costar trabajo. Todas las disciplinas nos cuestan trabajo. Pero si tú has sido disciplinado en algo a lo largo de tu vida, me vas a dar la razón de que con el tiempo la disciplina se vuelve un deleite también. Cuando has aprendido a levantarte todos los días, tender tu cama antes de irte a trabajar o a la escuela, con el tiempo eso se vuelve también algo grato, que cuando regreses encuentres tu cama tendida. Si te has disciplinado a levantarte todas las mañanas e ir a correr, al principio te va a costar, pero después se vuelve un deleite levantarte y correr y sentirte bien físicamente. Con la palabra de Dios pasa lo mismo. Al principio te va a costar, pero después va a ser un placer para ti, ¿verdad? Como dice ese Salmo número 1, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Al principio no es así, pero con el tiempo llega a volverse una delicia el estudio bíblico. Y cuando esto se vuelve un placer para ti, mi hermano, las consecuencias benéficas llegan rápido. Por ejemplo, aprender a vivir en el temor de Dios, como lo llama el Antiguo Testamento. O aprender a ser gratos delante de Dios, haciendo su voluntad, como lo llama el Nuevo Testamento. Eso, mi hermano, requiere una disciplina, un estudio profundo, con dedicación, pero vale la pena. Por eso yo quiero terminar con ese proverbio que leímos al comienzo, palabras del rey Salomón, donde él habla precisamente de eso y dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Mira, tu oído no quiere estar atento, pero Salomón dice: tú hazlo estar atento, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, y eso habla del esfuerzo, de la disciplina, de esa ansia de conocer más, como si estuvieras desenterrando literalmente un tesoro ahí de joyas, de diamantes. Bueno, esto es más todavía. Así debe ser tu empeño por ponerle seriedad al estudio de la palabra de Dios. Entonces, dice Salomón, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mi hermano, yo deseo que sea de bendición para ti lo que acabas de escuchar, porque lo pongas en práctica. No lo retrases, no hay excusas. Esto es importante. Es cuestión de vida o muerte para ti. Que el Señor te bendiga.